El zumbido del motor y el rítmico repiqueteo de los neumáticos sobre el asfalto reverberaron durante la noche mientras navegaba por el desolado tramo de la carretera, envuelto en la oscuridad. Las estrellas de arriba parecían brillar con un brillo espeluznante, proyectando tenues sombras que danzaban a lo largo de los bordes del camino. Era el tipo de noche que susurraba historias de lo desconocido, y me encontré fascinado por el viaje solitario bajo el lienzo del cosmos. Había decidido tomar un atajo, una carretera desierta que prometía reducir considerablemente mi tiempo de viaje. El GPS me guió a través de un laberinto de caminos estrechos, cada giro me llevó más hacia el corazón de la noche. La soledad era a la vez reconfortante e inquietante, y la única compañía era el ocasional susurro de las hojas en el viento. A medida que pasaban los kilómetros, se instaló una sensación de aislamiento, amplificada por la desolación del entorno. El único compañero era el suave resplandor de las luces del tablero y el zumbido lejano del motor. Fue entonces cuando lo noté, un par de faros emergiendo de las sombras, reflejando cada uno de mis movimientos. Al principio lo descarté como una mera coincidencia. Después de todo, los viajeros solitarios a menudo compartían los mismos tramos de camino, convergiendo y separándose en la vasta extensión de la noche. Sin embargo, la inquietud apareció cuando me di cuenta de que el otro vehículo mantenía una distancia constante, sin acercarse ni quedarse atrás. Los faros del perseguidor, como dos ojos luminosos, me miraban fijamente a través del espejo retrovisor, sin parpadear ni vacilar. No importa que tan rápido aceleré, el siniestro resplandor permaneció fijo en su posición. Podía sentir la tensión retorciéndose dentro de mí, una sutil paranoia que aumentaba con cada kilómetro que pasaba. La carretera se extendía delante, una interminable cinta de asfalto que serpenteaba a través del desierto. Los árboles a ambos lados se alzaban como centinelas silenciosos, proyectando sombras alargadas que parecían extenderse hacia mi vehículo. El golpe rítmico de los latidos de mi corazón se sincronizó con el pulso de la carretera y el brillo distante de los faros se convirtió en un recordatorio inquietante de una presencia invisible. Intentando deshacerme de la inquietud, tomé una serie de giros erráticos con la esperanza de perder al persistente perseguidor. Sin embargo, reflejaba mis movimientos con una precisión inquietante. El pánico se apoderó de mí mientras consideraba las implicaciones de la persecución. ¿Por qué alguien me seguiría con tanta insistencia en este camino desolado? ¿Qué oscuros motivos se escondían detrás de esos inquebrantables faros? Mi mente se aceleró, evocando escenarios de intenciones malévolas, un adversario sin rostro acechando en las sombras. Los faros parecían arrojar largos dedos que arañaban los bordes de mi conciencia. Cuestioné cada decisión, cada paso, preguntándome si sin darme cuenta había caído en un juego de pesadilla. Me envolvió una sensación de vulnerabilidad a medida que el aislamiento de la carretera amplificaba el costo psicológico de la persecución. La parte racional de mi mente insistía en que era una coincidencia, un compañero de viaje navegando por el mismo laberinto nocturno. Sin embargo, los susurros irracionales de la paranoia persistieron, instándome a enfrentar la posibilidad de que me estuvieran siguiendo con intenciones maliciosas. En un intento de confirmar mis temores, decidí detenerme en una gasolinera desierta que se alzaba delante como un puesto de avanzada solitario en el desierto. Los faros del perseguidor mantuvieron su brillo inquietante, arrojando un manto sobre los alrededores que de otro modo serían silenciosos. La gasolinera, abandonada y desgastada por el tiempo, era un duro recordatorio del aislamiento que me rodeaba. Cuando aparqué junto a los surtidores desiertos, el perseguidor aparcó a una distancia discreta. Salí de mi vehículo y el aire de la noche me trajo un escalofrío que pareció filtrarse hasta mis huesos. Los faros del otro vehículo iluminaron una silueta en su interior, pero ningún rasgo visible. La tensión en el aire era palpable, una confrontación silenciosa en la quietud de la noche. Por un momento nos quedamos allí, separados por la extensión vacía de la gasolinera. Se sentía como un enfrentamiento entre lo conocido y lo desconocido, una danza de incertidumbre bajo la luz parpadeante de una farola solitaria. El perseguidor permaneció dentro de su vehículo, un enigma envuelto por el resplandor de sus inquebrantables faros. Haciendo copio de un coraje que no sabía que poseía, grité en el silencio, exigiendo una explicación por la persistente persecución.
La respuesta fue un silencio inquietante, roto solamente por el lejano susurro de las hojas y el zumbido de la noche. La tensión aumentó y el aislamiento de la carretera se sintió como un vicio cerrándose a mi alrededor. Mientras contemplaba mi próximo movimiento, los faros se encendieron y el vehículo del perseguidor se alejó de la gasolinera, desapareciendo en la noche de obsidiana. La partida fue tan misteriosa como la persecución, dejándome solo en el desolado silencio. Regresé a mi vehículo, con el corazón aún acelerado, y observé cómo el brillo distante de los faros se desvanecía. La carretera se extendía más adelante, desprovista de la siniestra presencia que había perseguido mi viaje. El aislamiento persistía, pero el enigmático perseguidor se había desvanecido en el tapiz de la noche. El resto del viaje transcurrió en un aire de cautelosa vigilancia, y la soledad de la carretera ahora estaba teñida por el recuerdo de la inexplicable persecución. Los faros, que alguna vez fueron un presagio de inquietud, fueron reemplazados por el suave resplandor del amanecer cuando la noche se dio a regañadientes a la luz invasora. El incidente permaneció en lo más recóndito de mi mente, una huella espectral en el lienzo de la memoria. La carretera, que alguna vez fue un conducto para viajar, se había convertido en el escenario de un encuentro inexplicable con lo desconocido. Los faros, como dos ojos luminosos, seguían observando desde las sombras, un recordatorio silencioso de que es mejor dejar algunos misterios sin explorar. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. Bajo el tenue resplandor de la luna menguante, mi pareja y yo nos encontramos en una carretera desconocida. El asfalto se extendía ante nosotros como una cinta interminable a través del paisaje desolado. El aislamiento de la carretera se sentía pronunciado, la única compañía era el parpadeo ocasional de insectos atraídos por nuestros faros. Nuestro viaje dio un giro inesperado cuando doblamos una curva para descubrir un espectáculo que nos provocó escalofríos, un control de carretera tripulado por figuras amenazadoras vestidas con trajes protectores. Un frío nudo de miedo se apretó en mi estómago mientras nos acercábamos al bloqueo. Nuestros faros revelaban los contornos austeros de las figuras con trajes de pie como centinelas silenciosos. Mi pareja y yo intercambiamos miradas nerviosas, el sabor metálico de la incertidumbre flotaba en el aire. Las figuras levantaron sus manos enguantadas en un gesto que era a la vez una advertencia y una orden de detenerse. Los vehículos camuflados estacionados estratégicamente alrededor del control de carretera parecieron reforzar la gravedad de la situación. Bajé la ventanilla y grité con cautela, buscando respuestas a la pregunta obvia: ¿por qué la carretera se había convertido en una zona prohibida? La respuesta fue un silencio severo, roto solamente por el susurro del viento nocturno y los sonidos ahogados del motor. Las figuras permanecieron estoicas, sus máscaras sin rasgos distintivos oscurecían cualquier atisbo de expresión. A medida que la inquietud se apoderó de mí, mi socio y yo tomamos la decisión unánime de investigar más a fondo. Había algo en la situación que parecía profundamente inquietante y no podíamos evitar la sensación de que había más en el obstáculo de lo que parecía. El aislamiento de la carretera adquirió un carácter inquietante, el silencio solamente roto por el zumbido ahogado de los vehículos al ralentí. Maniobrando suavemente nuestro auto fuera de la carretera, nos deslizamos hacia las sombras, con cuidado de no llamar demasiado la atención. Las figuras nos observaron con una mirada inflexible, sus trajes protectores les daban una apariencia de otro mundo. A medida que nos acercábamos al perímetro, el control de la carretera parecía extenderse hasta el infinito y la noche susurraba con una tensión palpable. El aire se cargó de una energía inquietante a medida que nos acercábamos al control de carretera y la gravedad de la situación se hizo evidente. Las figuras con trajes protectores se movían al unísono, siguiendo cada uno de nuestros movimientos. Era como si la propia carretera se hubiera convertido en un campo de batalla, y nosotros, sin darnos cuenta, nos pusiéramos en primera línea de un conflicto que trascendía los límites de nuestro entendimiento. Mi compañero y yo descubrimos un desgarro en el tejido del bloqueo improvisado, una brecha que nos permitió escapar de las figuras estoicas. En el momento en que traspasamos la barrera, una sensación de pavor flotó en el aire como una niebla opresiva. La carretera, que alguna vez fue un camino abierto hacia nuestro destino,
ahora parecía una trampa laberíntica y nosotros éramos los jugadores involuntarios de un juego macabro. A medida que nos adentrábamos más en la zona restringida, un paisaje surrealista se desarrolló ante nosotros. Vehículos indistintivos, con sus superficies manchadas por símbolos misteriosos, estaban estacionados al azar. El aire zumbaba con una resonancia antinatural y el lejano murmullo de voces se llevaba el viento, sus palabras indescifrables pero cargadas de una sensación de urgencia. Mi compañero y yo nos topamos con un centro de mando improvisado, un grupo de tiendas de campaña iluminadas por luces parpadeantes. La atmósfera interior era tensa, el aire estaba cargado con el olor acre de la incertidumbre. Funcionarios con uniformes desaliñados se apiñaban alrededor de los monitores, con una combinación de miedo y desconcierto en sus rostros. Nos acercamos a uno de los funcionarios y tratamos de obtener información sobre la naturaleza del control de carretera. De mala gana, el funcionario comenzó a desentrañar una historia que sonaba como el guión de un thriller distópico. El gobierno, en su búsqueda de conocimiento, había llevado a cabo un experimento que salió terriblemente mal. La carretera, sin que nosotros lo supiéramos, se había convertido en la zona cero de un enfrentamiento entre entidades de otro mundo y aquellos atrapados en el horror que se estaba desarrollando. Las figuras con trajes protectores formaban parte de un intento desesperado por contener la brecha, una última línea de defensa contra fuerzas que desafiaban la comprensión. Los símbolos en los vehículos y el aire de urgencia fueron testimonio de la batalla que se desarrolló más allá de nuestra comprensión. Mi compañero y yo quedamos atrapados en el fuego cruzado, peones involuntarios en un juego jugado por fuerzas más allá de nuestro alcance. Darnos cuenta nos provocó un escalofrío y el aislamiento de la carretera se convirtió en un abrazo asfixiante. El aire parecía vibrar con una energía sobrenatural y los sonidos lejanos del enfrentamiento resonaban como una sinfonía espectral. Mientras hablaba el funcionario, nuestro entorno adquirió una cualidad surrealista. La carretera, que alguna vez fue un conducto para nuestro viaje, se había convertido en un campo de batalla donde los límites entre lo conocido y lo desconocido se desdibujaban. La noche, antes silenciosa, ahora vibraba con la cadencia de un conflicto sobrenatural. El miedo se enroscó en la boca de mi estómago mientras contemplamos las opciones que teníamos ante nosotros. El control de carretera, que alguna vez fue un impedimento para nuestro progreso, ahora parecía una débil barrera entre nosotros y las enigmáticas fuerzas que chocaban en la carretera. Las figuras con trajes protectores, guardianes o prisioneros, fueron testigos silenciosos de un enfrentamiento que trascendió la comprensión humana. Mi pareja y yo enfrentamos una decisión: retirarnos a la seguridad de lo familiar o avanzar hacia el corazón de lo inexplicable. La carretera se extendía ante nosotros como una cinta de incertidumbre y cada paso parecía un descenso hacia lo desconocido. Mientras estábamos en el precipicio de un campo de batalla surrealista, las estrellas en lo alto fueron testigos del drama que se desarrollaba, indiferentes al choque cósmico que se desarrolló en el tramo aislado de la carretera. La carretera, que alguna vez fue un medio para un fin, se había convertido en el escenario de un conflicto que desafiaba las leyes de nuestra realidad. Mi pareja y yo, atrapados en el nexo de lo extraordinario, tuvimos que recorrer un camino a través del paisaje surrealista del control de carretera, nuestros destinos entrelazados con las fuerzas enigmáticas que buscaban afirmar su dominio sobre la carretera aislada. La noche se desarrolló como un sueño febril, cada momento preñado de la tensión de lo desconocido. El choque entre el desafortunado experimento del gobierno y las entidades de otro mundo pintó la carretera en tonos de incertidumbre. Las estrellas de arriba, testigos silenciosos del drama que se desarrollaba, observaron cómo el camino se convertía en un campo de batalla para fuerzas que trascendían los límites de la comprensión humana. Mientras mi pareja y yo hacíamos nuestra elección, la carretera nos esperaba, sus vetas de asfalto palpitaban con una energía que trascendía lo mundano. El obstáculo, que alguna vez fue un obstáculo, se convirtió en un umbral hacia lo extraordinario, y la noche susurró secretos que eludieron la comprensión humana. El aislamiento de la carretera, que alguna vez fue una extensión solitaria, ahora rebosaba de fuerzas invisibles que jugaban sus juegos cósmicos en el lienzo de la noche. La noche era un manto de oscuridad y me encontré serpenteando por las carreteras aisladas del Medio Oeste.
Rodeado de vastos campos de maíz que susurraban secretos en la brisa nocturna, busqué consuelo en mi profundo aislamiento sintonizando la radio del auto. El botón de escaneo recorrió las estaciones, cada una de las cuales ofrecía una conexión fugaz con el mundo exterior. Sin embargo, fue cuando tropecé con una frecuencia oscura que mi viaje tomó un giro desconcertante. La voz cargada de estática en la radio parecía bailar con una cadencia de otro mundo, atrayéndome a su misteriosa sinfonía. A medida que se desarrollaba la críptica transmisión, me encontré atrapado en una narrativa que trascendía lo ordinario. La voz, teñida de una espeluznante presciencia, comenzó a describir acontecimientos con escalofriante detalle, acontecimientos que reflejaban mi entorno y mis acciones con asombrosa precisión. Era como si la voz tuviera una clarividencia siniestra, narrando el guión de mi viaje por la extensión rural. La diversión inicial por la coincidencia pronto dio paso a una progresiva paranoia. ¿Cómo podría una radiofrecuencia predecir cada uno de mis movimientos, profundizar en los recovecos de mis pensamientos? El camino se extendía como un corredor interminable, cada kilómetro marcado por los inquietantes comentarios que emanaban de la radio. La voz se convirtió en un narrador espectral de mi viaje, tejiendo una narrativa que se entrelazó con el tejido mismo de mi realidad. Predijo los próximos giros y vueltas del camino, las sutiles fluctuaciones de mis emociones, incluso las contemplaciones fugaces dentro de los confines de mi mente. A medida que los minutos se convirtieron en horas, la línea entre la transmisión y la realidad se volvió borrosa. Una fuerza siniestra parecía manipular el viaje, dictando mi camino con una alegría malévola. Cuestioné mi cordura, lidiando con la inexplicable intersección de las predicciones de la radio y los acontecimientos que se desarrollaban. Cada punto de referencia al borde del camino mencionado por la voz manifestaba ante mí una confirmación inquietante de la influencia de la transmisión sobre el mundo material. La voz profundizó en los detalles mundanos de mi vida, exponiendo vulnerabilidades y miedos que no me atrevía a reconocer. La frecuencia se había convertido en un conducto hacia un reino que trascendía los límites de lo conocido. La desesperación carcomía los bordes de mi conciencia. Con cada revelación predictiva, me di cuenta de que ya no tenía el control de mi propio viaje. El camino, que alguna vez fue un símbolo de liberación, se había transformado en un laberinto de incertidumbre, manipulado por fuerzas más allá de mi comprensión. La voz de la radio, ahora guía malévola, me dirigió hacia un desolado cruce de caminos bañado por el resplandor de una pálida luna. Una presencia amenazante pareció materializarse en las sombras y el aire se espesó con una energía opresiva. La radio quedó en silencio, dejándome solo en la vasta extensión, con solamente los inquietantes ecos de la transmisión flotando en el aire. Mientras estaba en la encrucijada, me di cuenta de que la frecuencia de radio no era simplemente un observador pasivo de mi viaje. Era un conducto para algo oscuro e insidioso, una fuerza que buscaba manipular el tejido mismo de la realidad. La voz me había traído a esta intersección surrealista, un nexo donde los límites entre lo tangible y lo etéreo se disolvían. La opresiva quietud de la noche fue rota por un susurro, un eco incorpóreo que emanaba de las sombras. La voz, despojada de su recipiente de radio, habló directamente a mi conciencia, revelando una inteligencia malévola que ansiaba control. En ese momento de revelación, la encrucijada se convirtió en un campo de batalla entre mi voluntad y la fuerza espectral que buscaba dominar mi viaje. El aire vibraba con una lucha invisible y el paisaje rural fue testigo de una confrontación que trascendió las limitaciones del mundo físico. La voz se burló y engatusó, una guerra psicológica que buscaba desentrañar las costuras de mi cordura. Sin embargo, en medio de la atmósfera opresiva, una determinación se agitó dentro de mí. El camino, alguna vez manipulado por las predicciones de la radio, ahora parecía un camino de desafío. A cada paso que me alejaba de la encrucijada, recuperaba un fragmento de autonomía. La frecuencia de radio, cuya influencia menguaba, se convirtió en un eco que se desvanecía en lo más recóndito de mi conciencia. El camino, aunque marcado por la terrible experiencia surrealista, se desarrolló como una extensión abierta, libre del control manipulador de la fuerza espectral. El viaje continuó, pero el recuerdo de esa frecuencia atormentada persistió.
La carretera, que alguna vez fue un conducto ordinario, se había convertido en el escenario de una batalla entre lo desconocido y el espíritu indomable de la resiliencia humana. Las ondas de radio, ahora un mero telón de fondo de la extensión de la noche, susurraban historias de un encuentro que trascendió los límites de lo mundano. La noche era un lienzo pintado con los misterios de lo desconocido y, a medida que me adentraba en sus profundidades, los ecos de una experiencia surrealista se entrelazaban con el ritmo de la carretera. En medio de la vasta extensión del Medio Oeste, nuestra risa resonó dentro del auto, mezclándose con el zumbido rítmico de los neumáticos contra el asfalto. La noche había cubierto el paisaje y nuestros faros atravesaron la oscuridad, guiándonos hacia un destino desconocido. Mientras el indicador de combustible coqueteaba con el vacío, decidimos detenernos en una gasolinera con poca luz que pareció materializarse de la nada. Ubicada entre tramos de carreteras desoladas, la estación se alzaba como un centinela solitario contra el fondo negro como la tinta de la noche. Su letrero de neón parpadeaba erráticamente, proyectando un brillo espeluznante sobre el pavimento agrietado. La decisión de repostar fue unánime, impulsada por la promesa de cafeína y refrigerios para alimentar nuestro viaje. La gasolinera, una isla de luz en el mar de oscuridad, nos llamó hacia sus surtidores. No sabíamos que esta parada en boxes anodina se convertiría en el umbral de una realidad de pesadilla. Cuando llegamos, la atmósfera adquirió una quietud inquietante. La noche pareció contener la respiración y el lejano canto de los grillos se convirtió en una inquietante sinfonía. El neón parpadeante parecía ser un presagio silencioso, advirtiéndonos de los extraños acontecimientos que nos aguardaban. Al salir del auto, fui recibido por una ráfaga de viento frío que me produjo un escalofrío de otro mundo. Mis amigos, aparentemente ajenos al cambio de ambiente, bromeaban sobre cosas mundanas, la lista de reproducción para el camino, la extraña variedad de bocadillos que pensaban comprar. El encargado de la gasolinera, un hombre mayor con ojos cansados, se acercó arrastrando los pies y el brillo de las luces del techo proyectaba sombras profundas en su rostro arrugado. «Buenas noches, amigos. ¿A dónde se dirigen?», preguntó, con una cortesía mecánica en su tono que apenas enmascaraba una corriente subyacente de cansancio. La interacción se sintió ensayada, como una escena representada innumerables veces en las silenciosas horas de la noche. Mientras me entregaba la boquilla, su mirada pareció detenerse un momento más, una sutil advertencia escondida detrás de unos ojos cansados. Lo descarté como fatiga, producto de una larga noche en el turno de noche. Mientras recargaba combustible, noté sucesos extraños que danzaban al borde de la percepción. Las luces en la distancia parecían aparecer y desaparecer, creando una desorientadora danza de sombras. Los asistentes, que momentos antes habían estado presentes, se desvanecieron como espectros en el espejo retrovisor. Era como si la estación existiera en un estado de cambio, atada a la normalidad de nuestra realidad pero a punto de deslizarse hacia algo mucho más siniestro. Al regresar al auto, compartí mi inquietud con el grupo. Una risa nerviosa resonó en el aire, un rechazo colectivo de mis preocupaciones. Sin embargo, mientras nos disponíamos a partir, los acontecimientos inquietantes se intensificaron. La gasolinera, bañada por el pálido resplandor de sus luces parpadeantes, pareció deformarse ante nuestros ojos. Las sombras se extendían de forma antinatural y el aire vibraba con una tensión tácita. Mis amigos, ahora menos desdeñosos ante mis temores, intercambiaron miradas inquietas cuando entramos a la tienda. El interior era un panorama surrealista de desorden. Los estantes llenos de bocadillos y bebidas parecieron moverse y reorganizarse. Un zumbido bajo, que recordaba a cánticos distantes, susurró por los pasillos. Las luces parpadeantes proyectaban sombras largas y siniestras que danzaban con vida propia. A medida que nos adentramos más en la tienda de conveniencia, la realidad pareció desmoronarse. El aire se hizo más denso y los sonidos ambientales de la noche exterior se transformaron en melodías disonantes que resonaban con una cadencia de otro mundo. La gasolinera, que alguna vez fue un punto de referencia mundano, ahora tenía las marcas de un portal a una dimensión más allá de nuestra comprensión. Intentamos mantener una apariencia de normalidad,
llenando nuestros brazos con bocadillos y bebidas, pero entre nosotros hubo un entendimiento tácito: esta no era una parada ordinaria. La gasolinera se había convertido en un espacio liminal, un umbral entre lo familiar y lo sobrenatural. El cajero, una figura espectral de mirada vacía, procesaba nuestras compras mecánicamente. Sus movimientos parecían fuera de sincronía con la realidad, una marioneta manipulada por fuerzas invisibles. Podía sentir la inquietud en mis amigos, la comprensión tácita de que éramos invitados en un reino gobernado por leyes muy alejadas de nuestra comprensión. Al salir de la tienda, el exterior de la gasolinera se había transformado. El letrero de neón, que alguna vez fue un faro de cansada hospitalidad, ahora latía con un brillo de otro mundo. El asistente, cuyos ojos cansados fueron reemplazados por una luminiscencia inquietante, extendió una mano nudosa como si se despidiera de nosotros en un viaje sin retorno. Cuando nos adentramos en la noche, el entorno había cambiado. La gasolinera, ahora una estructura monolítica recortada contra el cielo sin estrellas, parecía extenderse infinitamente hacia el abismo. El paisaje que nos rodeaba se había retorcido hasta convertirse en una geografía extraña, como si las leyes de la física se hubieran rendido a un capricho malévolo. Nuestro automóvil, el último vestigio de familiaridad, estaba solo en la vasta extensión de la gasolinera transformada. El aire de la noche vibraba con una malevolencia palpable y las sombras proyectadas por las luces parpadeantes adquirieron formas que parecían moverse con vida propia. Llegamos a un acuerdo tácito entre nosotros: el coche, nuestro santuario, sería nuestro conducto de regreso a la realidad que conocíamos. Cuando el motor cobró vida, la gasolinera se convirtió en un espectro que se desvanecía en el espejo retrovisor. Sin embargo, el brillo espectral del letrero de neón persistió, una marca indeleble en el lienzo de nuestro viaje. Los caminos desolados se extendían más adelante, un camino incierto a través de lo desconocido. La gasolinera, con sus luces parpadeantes y sus empleados espectrales, se convirtió en una historia susurrada en los momentos tranquilos de nuestro viaje. Una historia que debe compartirse con cautela, como si el mismo acto de contarla convocara a las fuerzas malévolas que acechaban en las sombras de esa noche. La noche transcurrió y nuestro coche atravesó la vasta extensión con el rítmico zumbido de los neumáticos sobre el asfalto. La gasolinera, ahora un simple punto en el espejo retrovisor, desapareció en los rincones del olvido. Sin embargo, los ecos de esa noche persistieron, una melodía desconcertante que resonaba con lo inexplicable y lo inquietante. Bajo el amplio lienzo del cielo de Arizona, mi pareja Sarah y yo nos embarcamos en un viaje espontáneo por carretera, anhelando las historias no contadas que nos esperaban en la carretera. El sol se hundió bajo el horizonte, proyectando largas sombras sobre el vasto paisaje desértico mientras navegábamos por las desoladas carreteras, guiados únicamente por el brillo de nuestros faros. Nuestro viaje dio un giro inesperado cuando, a lo lejos, una serie de luces de colores parpadeaban como estrellas lejanas. Intrigados por este faro inesperado, nos desviamos de la carretera principal. El encanto de lo desconocido nos acercó. Las luces de neón revelaron la silueta de una estructura imponente, una atracción al borde de la carretera que parecía materializarse en la oscuridad. El letrero, adornado con tonos vibrantes y una fuente caprichosa, nos dio la bienvenida a The Mirage, Gateway to Wonders. Un aura de misterio rodeaba el lugar y la curiosidad nos impulsó hacia adelante. La entrada, enmarcada por un arco imponente adornado con patrones intrincados, nos invitó a entrar en un reino que prometía maravillas más allá de la imaginación. Cuando atravesamos el arco, el aire cambió, cargado de una energía que insinuaba algo extraordinario. El miraje se desplegó ante nosotros, un caleidoscopio de luces e ilusiones. Un carrusel de animales holográficos hacía cabriolas en una danza fascinante y un laberinto de espejos reflejaba infinitas versiones de nosotros mismos. Las atracciones, aunque cautivadoras, tenían una cualidad asombrosa. Las risas de los niños resonaban desde rincones invisibles y las luces cambiantes pintaban escenas surrealistas en el lienzo de nuestro entorno. El Mirage se había transformado en un laberinto de maravillas y cada paso nos sumergía más profundamente en su encanto. Mientras navegábamos por el laberinto, la línea entre la realidad y la ilusión se desdibujó.
Las imágenes brillantes jugaron una mala pasada con nuestra percepción, conduciéndonos por pasillos sinuosos que parecían retorcerse y contorsionarse con una intención malévola. A pesar de nuestro entusiasmo inicial, una sutil inquietud se apoderó de nosotros. En medio de las ilusiones, nos topamos con un área denominada el Salón de las Reflexiones. Intrincados espejos se alineaban en las paredes, creando un infinito desorientador que nos hacía preguntarnos qué versiones de nosotros mismos eran reales. Nuestros reflejos parecían susurrar secretos, sus ojos sostenían una mirada cómplice que trascendía los confines del cristal. El miraje, que alguna vez fue un escape caprichoso, reveló una parte más oscura. La risa que resonó por los pasillos se transformó en un coro inquietante y las luces vibrantes adquirieron un tono enfermizo. La sensación de ser observado se intensificó, como si ojos invisibles siguieran cada uno de nuestros movimientos. Al intentar volver sobre nuestros pasos, nos encontramos atrapados en una realidad cambiante. Los caminos que alguna vez fueron familiares se habían transformado en un laberinto desconcertante y cada giro nos llevaba más profundamente al corazón del miraje. El pánico se apoderó de nosotros cuando los espejismos que nos rodeaban parecían burlarse de nuestros intentos de escapar. En nuestra búsqueda de aventuras, sin darnos cuenta, nos habíamos convertido en cautivos de un espectáculo malévolo. El miraje, con sus ilusiones y encantamientos, se había convertido en un patio de recreo de pesadilla donde la realidad misma se desmoronaba. Las atracciones, alguna vez maravillosas, ahora tenían una cualidad macabra que nos provocaba escalofríos. La risa desconcertante se hizo más fuerte, resonando desde profundidades invisibles dentro del miraje. Nos topamos con una cámara llamada la Cámara de las Sombras, donde siluetas bailaban en las paredes en una coreografía macabra. Las figuras, distorsionadas y alargadas, parecían susurrar secretos que trascendían los límites del laberinto de espejos. La desesperación alimentó nuestro viaje a través de pasillos desorientadores. La risa inquietante, ahora una sinfonía opresiva, resonó en el miraje. A medida que nos adentramos más, las ilusiones se transformaron en manifestaciones grotescas, rostros distorsionados mirando lascivamente desde los espejos y manos espectrales extendiéndose desde las paredes. En nuestra búsqueda de una experiencia extraordinaria, nos topamos sin darnos cuenta con un reino donde la línea entre el asombro y el horror se difumina. Las atracciones, alguna vez vibrantes y atractivas, revelaron su verdadera naturaleza como conductos hacia una realidad deformada por fuerzas malévolas. Nuestro viaje a través del miraje se convirtió en una odisea desgarradora, una lucha contra las ilusiones que buscaban aprisionarnos dentro de su abrazo distorsionado. La risa, ahora una cacofonía de voces incorpóreas, resonó por los interminables pasillos, burlándose de nuestros inútiles intentos de escapar. Agotados y desorientados, nos topamos con una señal de salida. La promesa de libertad nos atrajo hacia adelante, pero cuando atravesamos el arco, el miraje reveló su ilusión final. El paisaje más allá de la salida era una mera extensión del laberinto, una extensión interminable de espejos que reflejaban nuestros inútiles intentos de liberarnos. Una sensación de resignación se apoderó de nosotros al enfrentar los infinitos reflejos de nuestro propio cautiverio. El espejismo, con sus maravillas seductoras, nos había atrapado en una realidad donde escapar era una ilusión y la libertad un espejismo inalcanzable. Mientras la risa distorsionada resonaba en los pasillos llenos de espejos, nos convertimos en prisioneros de las mismas maravillas que habían prometido liberarnos.